bonita sonrisa, Meme Yamel. ¿Estás contenta porque ya es el último programa grabado que vamos a tener aquí en Versus? Último programa grabado para después ir completamente en vivo desde estos estudios en las mañanas, ese gran programa y espacio matutino. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario que nos esté viendo, porque sí, en efecto, es el último programa que vamos a grabar aquí en Estudio B. Ya vamos a estar en otro piso, literal. Vamos a estar en otro piso grabando. El segundo piso de Versus. El segundo piso de Versus. Porque sí, literal, el segundo piso de Versus. Y con sorpresas, aparte. Con sorpresas. El próximo lunes 17 de febrero arrancamos a las 11 de la mañana totalmente en vivo. Usted va a tener desde muy temprano la transmisión de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, después Café y Noticias, y luego arranca esta barra de estreno con Alina Duarte, Meme Yamel y pues también una sorpresa que tenemos por ahí para todos ustedes, la querida Dani Barragán. Quizás se pueda sumar, quizás no, pero de que ya va a regresar a esta mesa que tanta falta nos hace. Mientras tanto, hay temas que analizar. ¿Cómo están, chicas? Feliz. Ay, bien contentas, felices, tranquilas, pero rebeldes y revolucionarias. Me encantó ese cambio. Felices, tranquilas, pero la revolución va a estallar. Es correcto, la revolución será televisada aquí en Versus. O no será. Sí. Y tú sígueme. Venga. Vamos. Pues bueno, traemos mucho ánimo este martes porque sí, hay muchos temas que analizar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue haciendo de las suyas, sigue amenazando. Ya saben que aquí también en esta mesa siempre vamos a tener ahí, aunque sea un apartado de lo que ha dicho o lo que ha mencionado, pero tenemos que regresar a México, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ya comienza a avanzar todo este tema político, ya también el Congreso reanuda sus actividades. Vimos ahí una polémica con Pedro Aces, lo que nos hace pensar también cuántos Pedros Aces hay infiltrados en la Cuarta Transformación, y aquí lo vamos a analizar, así que quédese con nosotras, no le cambie, no busque otro canal durante la siguiente hora porque va a estar muy interesante el análisis que traemos en esta mesa de Versus. Deje su me gusta en la transmisión, deje sus comentarios acá abajito en el chat activo y vaya preparando lo que vaya a consumir durante la siguiente hora, si está desayunando, si está cenando, si está comiendo, si lo estamos acompañando en su trabajo, pues coméntenos aquí abajito y arrancamos con el Versus. Pues vamos a arrancar con el Versus de este martes. ¿Y qué les parece si en esta ocasión vamos con Meme Yamel? Porque esta semana, Meme, veíamos ya también lo que pasó con Pedro Aces. Hay toda una polémica con este personaje desde que llega a las filas de la Cuarta Transformación, desde que es un senador suplente, posteriormente se convierte en un diputado y ahora es un coordinador político y la mano derecha de Ricardo Monreal. Él lo dijo tal cual al momento de que inicia esta nueva legislatura, que iba a ser su brazo derecho, y así ha sido. ¿Cómo ves el actuar de Pedro Aces también enfrentándolo con los principios de la Cuarta Transformación, Meme? Hay que partir hablando sobre la famosa, porque Pedro Aces es un personaje que, como muchos, y lamentablemente esa es la palabra, muchos, está dentro de las filas de Morena. Entonces, la figura de Pedro Aces es un líder sindicalista que desde el Senado se hablaba que era el brazo derecho de Ricardo Monreal, cuando ambos estaban en el Senado. Hoy llegan a la Cámara de Diputados, también juntos, y dicen exactamente lo mismo, o al menos Pedro Aces lo dice. ¿Cómo sabemos que lo dice? Porque hubo un grupo de diputados federales de Morena que cuando inició la legislatura empezaron a dar varios mensajes oponiéndose a que el grupo de Pedro Aces quería acaparar ciertas comisiones e incluso parte del procedimiento judicial, de la elección judicial por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Entonces hubo ya ese primer mensaje, no es algo que supongamos, es algo que se mencionó, que al final digamos que calmaron un poco las aguas porque justamente estos diputados de Morena lo hicieron público. Pero Pedro Aces, a la par, hay también que recordar que él fue el fundador, el que estuvo detrás de la creación de un partido político, Fuerza por México,
que nos quieren decir que no, que Ricardo Monreal dice que no, que es de un muy buen amigo, pero que él no tiene nada que ver, o que Pedro Aces diga que no es cierto, pero recordamos todas las imágenes, los procesos y los eventos en los que participaban como parte de el partido político, aunque no fueron dirigencia en realidad. Entonces, en los hechos ahí está. Llegamos a este punto donde Pedro Aces no solamente es un legislador que, así como estuvo en la Cámara Alta y hoy en la Cámara Baja, tiene una agenda propia. ¿Cuál es su agenda propia? Su bolsillo, sus intereses. Es un legislador que está profundamente en contra de que se eliminen o se prohíban las corridas de toros. ¿Por qué? Porque es un empresario que se dedica a ello. No es porque no crea quizás en el tema animalista, sino porque sus intereses se ven afectados. Es un legislador que también ha hecho, a través evidentemente del grupo sindical, ha hecho una fuerza política, una estructura política con la que también ha llegado a hacer cierta presión en cuanto a ciertos legisladores. Aplican la máxima de: si no estás conmigo, estás contra mí. Y así nos podemos ir. Insisto, estas no son cosas que nos sacamos de la manga, son cosas que los propios legisladores han dicho desde que estaban en el Senado y ahora que están en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el problema en que estamos en este momento? En la ley de cobranza delegada. Él la presenta en el 2018, tiene su primera presentación en el 2018, luego viene un primer énfasis en el 2022 cuando se discute, porque aunque la presenta en el 18, la discusión o el tema está ya en el 22. Y luego venimos al 2025, viene una nueva presentación. Y él se ha querido como sacar de la manga todo este tema. Yo solo quiero como poner algunos puntos de qué es lo que se presenta en el 18, qué pasa en el 22 y qué es lo que está pasando en este momento. En el 18... Pedro Aces presenta esta iniciativa para reformar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El objetivo principal, y es información meramente que ellos comparten, era proteger a los trabajadores de abusos por parte de las entidades financieras no reguladas que ofrecen créditos de nómina, buscando regular estas prácticas y evitar el pago excesivo de intereses. En los hechos, ¿qué permitía esta reforma? Pues esta reforma lo que permitía es que estas instituciones de crédito pues te quitaran inmediatamente el pago. En marzo del 22, que es cuando estalla, la Cámara de Diputados aprueba una minuta relacionada con la cobranza delegada, la remite al Senado y esta versión sufre varias alteraciones. Ahí Pedro Aces dice que ya habían alterado el espíritu original de su propuesta. Lo que se mencionó en ese momento, y ustedes lo recordarán, fue que metió mano el Partido Verde y que el Partido Verde quería incluso presionar a Morena con votos a cambio de que ellos aprobaran esta nueva o estas modificaciones de la ley de cobranza delegada. ¿Qué es lo que pasa en general con esta propuesta? Desde la del 2018 y la del 22, aunque Pedro Aces nunca nos dijo cuáles fueron las alteraciones que según se le hicieron, que según él, y lo repite también en el 25, alteraron el espíritu de la reforma, en esencia venimos hablando exactamente lo mismo, que las instituciones de crédito retiren de manera automática los créditos que otorgan a los trabajadores a través de sus cuentas bancarias. Esta propuesta tiene varias críticas, incluso por la propia Conducef, porque la propia Conducef dice esta reforma puede abrir la puerta al embargo de salarios, afectando la estabilidad económica de los trabajadores. ¿Qué pasa y en qué momento estamos en 2025? Se vuelve a presentar. La discusión sobre esta ley de cobranza delegada vuelve a aparecer en escena. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público exige tener una revisión de esta minuta para ver qué es exactamente lo que contiene, pero varios legisladores, y aquí se han sumado hasta de todos los partidos, han presentado pues evidentemente un descontento con revivir esta reforma. Hemos escuchado a un Ignacio Amera en el Senado decir que pues, es simplemente legalizar lo que ya están haciendo de por sí algunas instituciones financieras o que aportan créditos. Ajá. Pero ¿eso en qué va a ayudar o no a los trabajadores? Al contrario, los estarías poniendo en una situación aún más complicada. Podemos ponernos a discutir si las y los trabajadores tienen una buena educación financiera o si se endeudan más de lo que podrían. Podemos ponernos a discutir muchas cosas que podríamos arreglar de manera preventiva hacia el futuro o incluso en el presente, que es tener mayor educación financiera. Pero uno de los escenarios que deberían de tocar, si ya quieren hablar sobre los créditos, son las tasas de interés. Si de verdad quieren ayudar a las y a los trabajadores, vamos a buscar una manera de modificar las tasas de interés que en México son altísimas, incluso comparadas con otros bancos en el mundo o con los mismos bancos, pero en otros que tienen mismas sucursales en el mundo. Son mucho más elevadas en México que en otras partes. En algún momento Monreal había tocado el tema en el Senado también, que quería presentar una iniciativa en ese sentido, pero nunca vimos nada. Entonces, en resumen, ¿no? Tenemos una iniciativa que, aunque te dicen los que la presentan que busca
proteger a las y a los trabajadores. En esencia, lo que estamos viendo con las modificaciones que están haciendo y la manera en la que lo están haciendo es que va a darle la oportunidad a estas instituciones de incluso endeudar y de darle varios problemas a las y a los trabajadores. Y nos enfrentamos a varias narrativas, lo que dice Pedro Aces, lo que dice Ignacio Mier, por ejemplo, o lo que dicen varios legisladores que están dentro de la 4T, que si es ya mejor hacer legal a lo que ya ocurre, como si eso estuviera bien, o sea, como si en inicio estuviera bien, y no tocar el tema de fondo, que, insisto, podríamos centrarnos al tema de las tasas de interés, que ahí creo que podría haber un gran avance. Pero, ¿qué es lo que sí pasa y qué es exactamente lo mismo? Lo que se repite tanto en el 18-22 como en el 25. Que en el 18-22 el presidente López Obrador dice, si eso avanza, yo lo veto. Y en el 25 la presidenta Claudia Sheinbaum dice, si eso avanza, yo lo veto. En los mismos escenarios regresamos al punto original. Las iniciativas se regresan porque la presidenta o el presidente dijeron, eso no lo va a pasar. Si ustedes lo aprueban, yo lo voy a vetar. Y eso ya congela la iniciativa y genera una muy profunda tensión dentro de Morena. La pregunta que yo dejo es, ¿por qué de inicio decidieron que era buena idea sacarlo? ¿Cuál es la exposición de motivos para hacer esta reforma y no otras que también podrían beneficiar o atender exactamente lo que dicen que quieren? Y que también nos hace pensar en la renuencia que ha tenido Pedro Aces para sacar otras reformas que tienen que ver con los derechos laborales, ¿no? O sea, ahí tenemos también el tema de las 40 horas laborales, que él fue una de las personas que dijo, a ver, la gente quiere ganar más, pero también quiere trabajar más, ¿no? Básicamente, o sea, quieren seguir siendo esclavos del trabajo, quieren seguir estando ahí y olvidándose de todo lo que conlleva también la recreación de una persona y estar fuera de tener un espacio, un lugar de esparcimiento, ¿no? O sea, todas esas ideas de los derechos laborales para Pedro Aces no existen. Y en ese sentido quiero traer también aquí, ya lo decías tú hace un momento, Meme, cómo el perfil de Pedro Aces se incorpora a la Cuarta Transformación, porque es un empresario, o sea, es una persona que ha buscado siempre sus intereses. En primer lugar también las corridas de toros, en segundo lugar también esta reforma de las de 48 a 40 horas laborales la ha echado para atrás y ha pedido que se hagan más parlamentos abiertos. En tercer lugar también vemos todos estos lujos que él marca, ¿no? Todas estas ideas de que pensamos que se habían quedado en el pasado y que ya no iban a regresar, allí están en Pedro Aces y además abrazadas por un Ricardo Monreal diciendo, a ver, aquí tenemos que proteger a este personaje y tenemos que protegernos entre nosotros. ¿Cuál es el riesgo también, Alina, de que estos personajes se sigan duplicando en un movimiento como Morena? Porque ya teníamos el caso de Sergio Mayer, que aquí lo platicamos, que aportan, que le dan a un movimiento de izquierda personajes que siempre van a tratar de estar ahí dentro, ¿no? De estar buscando un espacio en el gobierno en turno, ya sea derecha o ya sea izquierda. O sea, quienes buscan filtrarse son estos personajes y quién les da la bienvenida también, en este caso, en Morena. Bueno, yo creo que aquí hay que poner justamente a Pedro Aces como una expresión de los proyectos que se asumen progresistas y que al final no buscan erradicar esas contradicciones de clase, ¿no? Que lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Bolivia, es decir, proyectos que asumen que todos somos bienvenidos y entonces es bienvenido el opresor y el oprimido. Y creo que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, que funda Pedro Aces, es expresión de ese tipo de contradicciones, en donde dice, incluso la página de inicio de la CATEM, dice, es la organización fundada por el senador Pedro Aces, se compromete no solo con los trabajadores, sino con los otros elementos de la cadena de valor de la economía mexicana, los empresarios que apuestan por México, que invierten en México y que abren fuentes de empleo para los mexicanos. El nivel de contradicción en este párrafo es brutal, es decir, es como si yo fuera embajadora de México en Estados Unidos y entonces yo pugno por la defensa de la soberanía mexicana, pero con quien me siento a negociar es directamente con los republicanos y los demócratas, con los empresarios estadounidenses, ¿no? Es decir, no puedes defender condiciones dignas para la clase trabajadora y al mismo tiempo defender los intereses de quienes buscan explotarla. O sea, no existe eso, ¿no? Eso es un discurso que puede usar Slim, Azcárraga, los grandes empresarios, pero esto no es el sindicalismo o no es propiamente
el objetivo propio por lo cual se crean los sindicatos, que es defender a la clase trabajadora de cualquier tipo de opresión. Todavía si dijera algo sobre validar los esfuerzos de la cooperativa en donde todos colaboramos de forma horizontal, bueno, esa es otra cosa, pero si estás defendiendo empresarios y a la clase trabajadora es totalmente es totalmente una locura creer que esto se puede llegar a materializar. Entonces Pedro Aces representa ese tipo de contradicciones que han existido dentro de la democracia liberal en muchas décadas, no es propio ni de México ni de la 4T, es parte de los gobiernos que asumen que se puede tener alianzas con absolutamente todos. También no hay que caer en estos discursos, o hay que tener sobre la mesa las condiciones propias en las cuales nos estamos desenvolviendo. Yo no creo que este tipo de personajes se borren por decreto y listo. Tiene que haber un cambio en las condiciones materiales que estamos desarrollándonos, es decir, cómo desaparecen los Pedro Aces, bueno, con una disputa que se dé a lo interno del partido, en donde se priorice a la clase trabajadora, y eso no va a venir si no hay movilización, si no hay organización sindical independiente, y eso cuesta mucho trabajo, porque durante la década de los 80, 70, 60, 90 todavía, lo que entendíamos por sindicalismo es esto. No por nada le dicen el Fidel Velázquez de la 4T, equiparando a un personaje que tenía la CTM y que pues era un tanto o exclusivamente corporativo, ¿no? El asunto de para qué se quiera la clase trabajadora. Este tipo de personajes, insisto, tienen que pasar por una disputa interna que a veces siento que se minimiza dentro de los partidos políticos, un partido entendido como esa vanguardia política ideológica de toma de decisiones y de orientación de una población que tiene un proyecto de nación, y a veces se cree que el partido es una plataforma netamente electoral. Y la disputa aquí que estamos dando, yo creo que estamos en un punto en donde la 4T sí ha aceptado a mucha de esta gente, porque también vemos, ¿no?, que las condiciones históricas estaban dadas en el 2006, esa mafia en el poder, que muchos todavía tienen un lugar privilegiado, ¿no?, en la política, en espacios gubernamentales, etcétera. Ese grupo todavía ostentaba tanto poder económico, político e ideológico que podían orquestar fraudes, tenían a los medios que podían ocultarlo, podían disputar la narrativa. Hay gente que hoy cree que no hubo fraude en el 2006. Sí. En el 2012 se ganó un poco más de terreno ideológicamente hablando, pero las alianzas no fueron suficientes como para permitir que llegara Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa en el 2018? Se hace una alianza bastante amplia con sectores empresariales en donde les dicen, pues no te vamos a expropiar, no te vamos a atacar, lo que queremos, ni siquiera te vamos a imponer impuestos, ¿no? Se hace una alianza que permite que llegue Andrés Manuel López Obrador. A estos 6 años de distancia, yo creo que lo que hoy tendríamos que hacer como población, como clase trabajadora, es justamente impulsar sindicatos independientes, disputar estos derechos laborales a los que gente como Pedro Aces puede, con todos los reflectores, micrófonos y cámaras encima, decir simplemente no quiero que se disminuya la jornada laboral, asumiéndose como un representante sindical. O sea, es que de verdad, representante sindical, mis polainas, ¿no? O sea, es que no podemos decirle representante sindical cuando está defendiendo los intereses de la clase empresarial. Entonces, ahí toca mucho decirle a la gente, no es como simplemente decir son el enemigo y listo, sino que las concesiones y lo que hoy ha logrado la Cuarta Transformación no es solo voluntad política de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, es que es una historia de los sindicatos independientes, los ferrocarrileros, los electricistas, en ese caso el ESME, la CENTE. Ha habido una lucha por los derechos de los trabajadores, los contratos colectivos, el salario mínimo, de forma histórica. Entonces, hay una gran disputa que se tiene que seguir dando dentro de la Cuarta Transformación y hacerle entender a la gente, ¿no?, y que entendamos de forma colectiva que esto que dice Pedro Aces nos afecta a todos y a todas. Esto no es el proyecto que se dijo que se iba a materializar en 2018 con un personaje que no quiere la disminución de la jornada laboral, pero también se entiende que a veces es un grupo aislado el que está pidiendo la reducción de la jornada. No, es que a todos nos beneficia. Cuando se han convocado a las marchas no somos cientos de miles de personas ahí presionando. Ahí hace falta ese pasito de conciencia
de quienes nos asumimos y sabemos que somos clase trabajadora, que no somos como Carlos Slim, que no somos como Azcárraga, que no somos como el 1% de la población en este país, y presionar para que entonces también esa presión llegue a la representación popular, para que tengamos a líderes de sindicatos, de trabajadores independientes, representándonos también en el Congreso, claro, representándonos en el Senado. Ahí es en donde creo que eso es una disputa que se va a dar a lo interno. Yo no veo aquí a la derecha en realidad montada más que o sea, digamos, esta evidencia, pues sí, es Mexicanos contra la Corrupción, la derecha se monta en ello, pero la disputa no está ahí. La disputa es en cómo hacemos conciencia de que esto, independientemente de quién lo haya publicado, nos afecta a las y los mexicanos y representa un revés a las demandas históricas planteadas por miles en este país. Sí, porque, o sea, también quién está detrás de estos personajes, porque, bueno, tenemos esta legislación que intentó pasarse y afortunadamente también eso creo que da muy buen ánimo de dónde está la presidenta Claudia Sheinbaum observando qué están haciendo, qué está pasando, porque nadie le pregunta en la conferencia de prensa sobre este tema. Ella solita dice, a ver, no voy a dejar pasar, y lo quiero dejar claro desde Palacio Nacional, que voy a vetar en dado caso de que ustedes hagan esta reforma realidad, esta iniciativa que sí pase, porque pareciera que hacia allá iba, ¿no? Muchas cosas no salen a la luz justo con la intención de que ya hasta que está publicado el tema, pues adelante, pues ya se tiene que acatar. Es muy grave lo que iba a suceder porque atenta contra los trabajadores, contra los derechos laborales, y sí, o sea, en lugar de estar recibiendo un salario total, te estarían quitando a lo mejor, si tú le debes a una empresa, básicamente el total de tu salario, ¿no? Entonces, pues sí hay que ver también estos casos que se están discutiendo. Cada vez es más público, cada vez se abre más la discusión, y eso también alerta muchas veces a la población. Algo que creo que hemos visto mucho en Versus es la manera en que se puede organizar la gente para tratar de detener estos temas, ¿no? Salir a la calle, alzar la voz y siempre estar organizándonos con la intención de estar atentos a cada una de las acciones que se traten de emprender, en este caso con Pedro Aces. Pero Pedro Aces no es la única persona que está ahí representando al empresariado, que sumando un poco también a lo que decía Salina, qué contradicción hay en la CATEM que lo tengan de líder, y qué contradicción es que él mismo haya decidido formar un sindicato, ¿no? O sea, que él mismo esté al frente de un líder sindical, si vienes del empresariado, si vienes de tu papá que te da una empresa y que vienes de una familia, que está bien, ¿no? O sea, cada quien sabe cómo atender el pasado y toda la familia que hay detrás, y si quiere seguir ahí adelante, porque tenemos también a un Carlos Slim diciendo que ahora más que nunca están los empresarios con el gobierno. A lo que voy es a esto, que los empresarios siempre van a tratar de quedar bien con el gobierno en turno, no importa quién sea, no importa si se trate del PRI, no importa que se trate del PAN, no importa que se trate de Morena, del Partido Verde, con quien sea que sepa que tiene el poder en ese momento, le van a tratar de endulzar el ojo y ver que estén ahí, ¿no? Participando y trabajando. Y si no, golpe. Y si no, exacto, y si no, viene todo el golpe, ¿no? Paz. ¿Cómo ves también a los demás personajes, Meme? Porque Pedro Aces es un ejemplo claro que ahorita tenemos el foco sobre él, pero lo que les decía, hay más Pedro Aces en la Cámara de Diputados, en el interior de la República, en congresos locales, aunque sean pequeñitos, pero que se van exponenciando. Ahora quiero poner justo un ejemplo muy reciente, del que apenas ayer tuve conocimiento, pero antes estás tocando un tema bien importante, las y los empresarios. Esta reforma, lejos de pensar quién la propone y demás, ¿qué es lo que quiere en esencia? Además del que te reduce. Quiero simplificarla todavía más, porque ahorita escuchando tanto lo que dices tú como lo que dice Alina, dices, espérate, vean todo lo que conlleva esta reforma y cuáles han sido las experiencias que tienen un esquema similar al que quieren poner sobre la mesa. ¿Cuáles son los riesgos de la reforma? Una pérdida de la autonomía sobre el salario, claro, el sobreendeudamiento de los trabajadores, es decir, como tiene mayores facilidades y hace que prácticamente tu sueldo se vaya directamente al préstamo, que es lo que provoca que no tengas un historial crediticio, que puedas acceder a más créditos, que básicamente te estés gastando mucho más de lo que tienes, y ese riesgo de que no lo puedas pagar, que no tengas esa capacidad económica de pagarlo, que propicia que te puedan embargar todo. Ahora, evidentemente, una desigualdad, incrementar o hacer todavía más grande la desigualdad ya existente, sobre todo en la relación trabajador y empleado.
abusos por parte de las entidades financieras. Nos acordamos de cierto empresario que debe muchos impuestos, que tiene justamente no solamente un banco, sino que aparte tiene una empresa que se dedica a vender a paguitos chiquitos. Pensamos en un Salinas Pliego. También el impacto en la liquidez de los trabajadores. Como todo, básicamente con esta iniciativa tendrías mayores facilidades de endeudarte, no tendrías dinero presente. Entonces, ni siquiera tendrías dinero que circule, porque todo estaría pagándose directamente a los préstamos, volverías a pedir préstamos, te volverías a endeudar y así te la vivirías. ¿A qué ejemplo de país le suena como que esto pasa? Estados Unidos. En realidad eso pasa en Estados Unidos. Existe en Estados Unidos la deducción automática, por ejemplo, para créditos estudiantiles, para muchas otras cosas y también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿cuántos estudiantes en Estados Unidos, que además la educación no es que digas, ay, es que gratuita, ¿no? Y qué derecho. ¿Cuántos estudiantes se la viven pagando sus créditos estudiantiles eternamente? Mínimo a 30 años. Sí. Nada más mínimo. ¿En dónde también pasó? En Brasil. Eso también pasó en Brasil. Brasil implementa un esquema similar. ¿Cuáles fueron qué es lo que provoca? Que ya vimos que pasó, no es algo que nos imaginemos. Endeudamiento excesivo. Al facilitar todos estos créditos, muchos trabajadores adquieren más préstamos de los que pueden pagar. Falta de transparencia por parte de las instituciones financieras, porque ocultaron costos adicionales en las tasas de interés, algo que ya de por sí hacen, y dificultades en el caso de despido. Los trabajadores que perdían sus empleos enfrentaban deudas imposibles de pagar. ¿Qué provoca eso a la larga? Que te quedes en la calle, que te quiten tu casa, que te quiten tu coche, que te quiten absolutamente todo, porque mientras estés embargado con un crédito, mientras lo debas, no te pertenece. Eso es exactamente lo que propone esta reforma. Entonces, ¿qué propone en esencia? Que nos parezcamos a Estados Unidos o que nos parezcamos a un Brasil que vienen saliendo de épocas, y por Estados Unidos no, pero que Brasil está como en un empuje muy neoliberal todavía. Entonces, ¿de qué se trata la cuarta transformación? De regresar al enfoque neoliberal donde nos endeudábamos y donde los que salían beneficiados eran los bancos. ¿Que acaso este es un esquema a escala del Fobaproa o cómo está funcionando? Y cuando ves quiénes las proponen, dices, no, pues espérame tantito, eso me lo espero del PAN. Claro. Del PAN, esta es una iniciativa, yo la veo y claro, la presentaron en el PAN, pero está cañón que hasta panistas como Ricardo Anaya se opongan a esto, nada más el escenario en el que estamos. Por eso, perdón, nada más haciendo énfasis por eso tenemos este título, la derecha infiltrada, porque pareciera que son esas políticas que tratan de meterse en la cuarta transformación de la derecha totalmente. Es que le están haciendo el trabajo a la derecha, o sea, ya ni siquiera deja que... Yo te cuestionaría, ¿le están haciendo el trabajo a la derecha o la derecha está trabajando dentro? La derecha está trabajando en Morena, sí, claro. Y en la derecha que no está trabajando en Morena, que está afuera, pues está feliz de la vida con ese tipo de iniciativas. Entonces es un 2 por 1. Tienes a los que ya están adentro, cual caballo de Troya, y tienes a los que están afuera, que dicen, vean lo que están haciendo. Ellos vean cómo son los malos, los engañaron, los mintieron y aquí estamos nosotros a los que ellos dijeron que nosotros, o sea, es un círculo completo. Narrativamente esto el PAN, por ejemplo, el caso de Ricardo Anaya les cae como anillo al dedo, porque entra en la narrativa de ellos les dijeron que nosotros éramos los que hacíamos eso, y no es cierto. ¿Quiénes lo están haciendo? Ellos. Y es una narrativa que hay que centralizar. Yo al PAN no le creo, pero ni los buenos días. O sea, los panistas que quieren bajar el costo de la luz, que quieren bajar el costo del gas, hermanos, si nos acordamos quiénes aprobaron las reformas con las que se dispararon todos estos precios, no me vengas con patrañas. Pero cuando tienes a estos personajes dentro de Morena que están haciendo esto, dices, ay, mi madre. Y no solo, creo que ahí es donde no hay que ser injustas. No solamente Pedro Aces presenta esta iniciativa, fueron 3 senadores de Morena los que presentan esta iniciativa, que a pronto es la misma iniciativa que se viene trabajando, pero 2018, 22, 25. ¿Quiénes son? Empiezo evidentemente con Pedro Aces, luego tenemos a Miguel Ángel Navarro, actual gobernador del estado de Nayarit, y luego tenemos a Casimiro Méndez Ortiz. Son 3 senadores de Morena que ellos estuvieron detrás de la iniciativa original, que es la que se ha estado manoseando, poniendo, quitando, subiendo y bajando hasta llegar a este momento. Son estos 3. Uno es ya gobernador del estado de Nayarit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente volvemos al punto, no es uno, son muchísimos. Y si nosotros nos conformamos con cuestionar y analizar lo que está en la esfera nacional, digamos en lo macro, nos olvidamos de estos pequeños detallitos. Y por ejemplo, Miguel Ángel Navarro ya es gobernador del estado de Nayarit y no hay mucha gente en Nayarit que esté bien contenta con lo que está pasando en el estado, que todavía hay una alta percepción en violencia, que hay conflictos políticos entre el gobernador, la alcaldesa de Tepic, los legisladores federales, los locales, o sea, están todos en conflicto. ¿Qué no se supone que me hablan mucho de unidad?
pues demuéstrenme que existe la unidad, pero no es una unidad para decir, ay, me voy a hacer como que esto no pasa y pues sigamos con Trump, vamos a hablar toda la semana de Trump. No, estas cosas son las que nos afectan a todas y a todos. Si no es porque la presidenta lo toca en la mañanera y ella dice, eso no voy a permitir que pase y lo voy a vetar, entonces nadie lo volvería a tocar. Serían muy poquitos los que lo tocan y no es así. Y si nos vamos a la esfera, los que les decía este ejemplo, apenas en el estado de Coahuila, una senadora, que es Cecilia Guadiana, hija de Armando Guadiana, está utilizando los programas sociales que entrega el delegado del bienestar en el estado de Coahuila, su novio e hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Jr., para promoverse personalmente. Entonces, es ella, el novio e hijo de un gobernador de otro estado, que es el delegado del bienestar en Coahuila, y un diputado local. Estas tres personas utilizan los programas sociales para hacerse promoción personal. Cuando una regidora los cuestiona, que es la regidora de Saltillo, Alejandra Salazar, los cuestiona y los graba, el argumento que sacaron fue que 6 mujeres se habían desmayado. Y entonces por eso ella, la senadora, tiene unos camioncitos de atención y de gestión médica y pues los llevó. 2 camiones para 6 personas. Y, perdón, pero que yo sepa, cuando alguien se desmaya es una emergencia, no un preventivo, porque lo preventivo es lo que ofreces dentro de estos esquemas de pues, las unidades de atención médica. Perdón, ¿qué tienen que ver peras con manzana? Pero luego corresponde a protección civil. Exacto. Pero, ¿y qué pasa con el diputado local? Ahorita no me acuerdo el nombre, me voy a acordar. El diputado local en una rueda de prensa dice que el que le presta los camiones es el delegado del bienestar, Américo Villarreal hijo. O sea, pregunta el millón, ¿de dónde está saliendo el dinero para pagar esos camiones? ¿Por qué se los está prestando? ¿Por qué está involucrado el novio de la senadora, que además es delegado, que sí, ok, la presidenta lo designa, ajá, pero no por eso vamos a decir, ah, chido, igual y la presidenta no tiene ni la más mínima idea de lo que está pasando. Claro. Y luego minimizas el que estás utilizando esta promoción personal, que además es ilegal e inconstitucional. Y disculpa, ¿en dónde está la convicción? ¿Qué es lo que quieren? Evidentemente mantener un control de una estructura electoral con fines político-electorales rumbo a la próxima elección, que todavía falta. Claro. Pero, ¿somos o no somos de Morena? O sea, no porque digas que ya me quité el sueldo y lo doné todo, quiere decir que me voy a olvidar que eres hija de uno de los hombres más ricos de Coahuila y que no tienes realmente ninguna necesidad de tener un sueldo como senadora. Podrías vivir sin eso. O sea, el que lo dones es de verdad lo menor. Y así nos podemos ir con más de un legislador. La pregunta que yo pongo sobre la mesa es esa. Ok, ahí están. Nos dijeron plan C, nos dijeron unidad, nos dijeron por las reformas. Perfecto. Pero yo le tengo que exigir también a ellos, porque ya están ahí. Yo como mexicana, como votante, cumplí. ¿Por qué tú no me estás cumpliendo a mí? Y además, perdón, Alina, además también estos personajes muchas veces no llegan por la voluntad de la gente que sale a votar. O sea, Pedro Aces es un plurinominal, no es un personaje que en realidad yo haya salido a votar, que sí quiero que me represente, ¿no? En la Cámara de Diputados, que sí. Sergio Mayer, con su cartelito de Pedro Aces. No, de Sergio Mayer. Yo tengo una vuelta. Ya se delató quién sí le puso TQM. Pedro Aces. Corazón. O sea, porque estos personajes no llegan porque en realidad la gente los quiera en esos espacios, ¿no? Claro que siempre vamos a estar poniendo ahí el ojo, como lo hicimos con un Sergio Mayer, ¿no? A ver qué aporta a la Cuarta Transformación, qué hay de más, o sea, que haya una respuesta en torno a este tema, porque quedan nada más esas incógnitas. Ahora, la respuesta que yo veo que están dando es una reforma electoral. Y fíjate lo que dices, porque creo que el caso de Sergio Mayer es muy importante traerlo a colación ahora, porque yo en ese momento decía, hay que pensar, ¿no? O sea, que está de por medio, y lo dice Meme, nos dijeron plan C, unidad, reforma judicial, y entonces, bueno, te dan elementos para pensarlo, ¿no? Pero el tema con Sergio Mayer era, ya lo eligieron, ya no sé qué, no salió este debate antes. Sí, claro. Pero ahorita no estamos en elecciones. Momento, ahora sí podemos tocarlo. O sea, es importante recordar eso, ¿no? Que yo estoy de acuerdo en que llega un momento en donde dices, a ver, ¿a quién le convenía bajarle un diputado de Morena que no votara por tal o cual reforma?
aun cuando incluso haciendo esta cronología de por qué ha votado Sergio Mayer, habíamos descubierto, ¿no?, que incluso ha votado por más reformas a favor de la 4T que el propio Noroña. O sea, como ese tipo de cosas también, ¿no?, hay que ponerlas sobre la mesa. Y en ese momento se decía, a ver, o sea, hay dos momentos. Uno es cuando se tuvo que postular, no sé qué, nadie debatió, pero cuando ya está electo, entonces hay que quitarlo, ¿no? Ahora estamos en otros tiempos, no solamente en términos de la 4T, sino que no es un periodo electoral, salvo en Durango, en Veracruz, que se van a llevar elecciones. Y es importante entender que ese pragmatismo que ha existido en muchos momentos, que el propio Andrés Manuel López Obrador ha hablado de él y demás, ese pragmatismo se usa como herramienta, más no como fin. Es decir, la aspiración de un partido no es acudir al pragmatismo cuando no tienes nada que hacer y cuando tienes algo que hacer también. El pragmatismo es, vamos a hacer un mapeo de cuál es el bien mayor y entonces, bueno, si se suma, si se hace un frente amplio, usémoslo, ¿no?, de opción. Pero ahora lo que estamos viendo es que hoy ya estamos en la capacidad de disputar el proyecto a lo interno y hacer mayoría los debates de izquierda con personajes de izquierda congruentes, la formación de cuadros, de relevos. Este es un gran momento y es un gran año para ponerlo sobre la mesa y decir, ok, si vienen elecciones en tantos años nos vamos a empezar a pelear por ver cuántos Pedro Aces va a haber, cuántos Sergio Mayer, cuánto... Este es el momento en donde tú dices, hay un montón de gente que no ha sido tomada en cuenta o por la falta de congruencia o por la falta de profesionalización dentro de la materia legislativa, judicial, lo que tú quieras. Ahora estamos en ese momento de decirle a la gente, a ver, las condiciones históricas llevaron a conformar un gran Frente Amplio. El Frente Amplio ya existe. El objetivo inmediato era ganar la elección presidencial, se logró en 2018, en 2024 se tenía que asegurar el relevo, había prioridades, había una serie de reformas estructurales que yo creo que aquí nadie está en desacuerdo en plantear que eran estructurales y que qué bueno que se han estado aprobando con todos los retos que ello conlleva. Ya pasamos esa etapa, ahora es... ¿Qué facción, no? O sea, ideológica me refiero, más no vamos a hacer sectas y demás. ¿Qué facción ideológica va a ganar esa disputa a lo interno de un Frente Amplio que le ha dado la bienvenida a Sergio Mayer, a Pedro Aces, a Manuel Espino y a un montón de gente? Va a ganar esa facción porque todavía, ¿no? Y eso a mí me parece que asumir que se van a seguir sumando estos personajes ya no es un tema de pragmatismo. Si se siguen sumando estos personajes es por la falta de cuadros de izquierda y de disputa ideológica a lo interno. De verdad, o sea, el que se siga sumando esta gente, pero ojo, a puestos y de toma de decisiones, porque yo creo en la formación política, yo creo en el cambio ideológico de la gente, claro. Uno, insisto, no nace feminista, no nace anticapitalista, claro. Yo creo, ¿no?, que en la revolución de las conciencias está un gran horizonte de disputa, yo sí lo creo. El tema es recibir esa gente, darles puestos de toma de decisión para que desde esa praxis neoliberal individualistas sigan tomando decisiones. Entonces el fracaso de la 4T sería seguir replicando eso. Sí. El decir no hubo un piso mínimo sobre el cual construimos, todos fueron bienvenidos, ojos, qué bueno que todos son bienvenidos, pero que las decisiones las representen quienes están dispuestos a fortalecer un proyecto colectivo por sobre uno individual. Entonces es eso, o sea, es decir, a ver, hay que meterle turbo a la formación política, hay que meterle turbo al relevo generacional, a la formación de cuadros, a la profesionalización, porque también lo que implica esta ola guinda, ¿no?, este tsunami guinda de quien levanta la mano y es electo candidato, entonces ya de facto queda en el curul sin tener idea de qué hace un regidor, qué hace un diputado, qué hace un senador, solo porque le toca o porque tiene las estructuras clientelares. Es decir, creo que este es un muy buen momento para decirle a la gente, salgan a organizarse, no solo salgan a afiliarse, que ahora está la campaña de afiliación, sino
hay que organizarnos, hay que hacer comités de base, hay que discutir. ¿Por qué alguien en Xochimilco que tiene un proyecto individual va a representar a la gente de Xochimilco que estamos votando por un proyecto colectivo? ¿Por qué alguien en Iztapalapa, en Álvaro Obregón? Es decir, ¿saben? O sea, creo que ahorita es un buen momento de decir, no le estoy haciendo el juego a la derecha, más bien le cierro la puerta a la gente derecha que viene de oportunista, que viene a llenarse los bolsillos para generar esos cuadros, para generar esas reflexiones, o eso, sin la aspiración de representar nada más que la organización colectiva, que yo también lo creo. Yo creo que los diputados no tienen por qué hacer su chamba sola, más bien que tienen que representar proyectos populares y que la gente cogobierne con esos diputados, cogobierne con esos senadores, alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras, pero eso pasa por la toma de conciencia, que la gente se involucre y que entienda que este proyecto es su proyecto y que lo que haga o no haga Pedro Aces le afecta, lo que diga o no diga la presidenta, lo que diga, que nos sintamos interpelados, porque de ahí depende nuestro presente, nuestro futuro y el futuro de un montón de gente. Sí, y que este proyecto avance, ¿no? Porque es muy sencillo quizás quedarnos con esta idea de Pedro Aces y las infiltraciones que haya del lado de la derecha y que nadie diga absolutamente nada, como sucedió en su momento, ¿no? Entonces, también eso me lleva a pensar otra parte, porque, a ver, tenemos ahorita a un Morena. Y hoy publicamos, sin embargo, un texto de la periodista Montserrat Antúnez que nos habla de cuánto va a tener Morena este año, que son más de 2,000 millones de pesos de prerrogativas. No, ahí nomás. Sí, ahí nomás, ¿no? ¿Qué va a pasar con este dinero? Y también Alina ponía un punto muy clave, ¿no? No es momento de zigzagueos también, ¿no? O sea, es momento de poner las cosas aquí en la mesa, de hablarlas, de discutirlas, de justamente hacerle ver a la gente que está interesada en participar y formar parte de este movimiento y que también las cúpulas de este espacio volteen a ver a esas personas y no volteen a ese otro lado. Pienso en la reforma electoral. Pienso en todos estos cambios que se pueden llegar a concretar a lo largo de este sexenio. No van a ser de un golpe, sino creo que van a ser poco a poco, va a ser paulatino. Ya se habla de un nepotismo, ya se habla también posteriormente de que los plurinominales dejen de existir, como ya se había puesto, y que de esta manera ya se le cierre la puerta a la derecha, porque es básicamente lo que va a suceder, que un Pedro Aces ya no llegue por amiguismo a ocupar un curul en la Cámara de Diputados, o que lleguen estos personajes a ser gobernadores, que lleguen a buscar una alcaldía en algún lugar del país. Entonces, ¿qué va a pasar también con esta reforma electoral y con todo lo que tiene Morena? Porque pareciera que sí es un hito en lo que estamos viendo de la izquierda mexicana. Esta reforma, y quiero quizás plantearla por partes. Si de verdad queremos transformar la vida pública de México, te tienes que ir a la escala más alejada, la municipal. Pero además tienes que hacer una reforma que cambie por completo el escenario, ya que voy. Recordemos que en tiempos de Salinas y Cedillo, etcétera, existió el Plan Nacional Electoral, que estaba de la mano con los programas sociales. Ahí es cuando decimos programas sociales electoreros. ¿Qué es lo que pasaba con estos programas sociales? Que eran entregados a través de estructuras político-electorales que tenían las copias de las identificaciones y que te daban los programas sociales a cambio de tu voto, ¿no? Condicionado el voto. Y además los políticos lo fueron haciendo todavía más siniestro, ya que está muy de moda usar esa palabra, porque empezaron a ellos ser los protagonistas de la entrega de estos programas. Entonces la líder, sobre todo las líderes o los líderes de las secciones, insisto, de lo más chiquito son las líderes seccionales, eran las que pues tenían el contacto con el diputado, la diputada, el candidato, el que quisiera algo electoral, y esta persona prácticamente tenía pues, un pago a estas líderes de sección para que ellos fueran a hacer esa chamba. Entonces matabas dos pájaros de un tiro, tenías una estructura político-electoral y además tenías beneficiados de programas sociales. Eso, conforme van pasando los años, incluso desde el inicio, es una estrategia completamente mal diseñada. ¿Por qué? Porque nadie estaba votando por conciencia, estaban todos votando o por miedo de que no les quitaran el programa social o porque les dieran un programa social, ¿no? Bajo esta promesa. Nuestro sistema electoral fue avanzando y pese a que fue avanzando,
este sistema se seguía manteniendo y el INE se hacía de loco. Lo debatían muchísimo, porque yo me acuerdo no una, sino varias sesiones del Consejo General del INE donde debatían el uso de los programas sociales con fines electorales. Y te decían, eso está prohibido. Claro, pero los que los entregaban no son tontos. No. Sabían cómo hacerlo y a qué hora hacerlo. En las madrugadas. Los programas los tenían prácticamente secuestrados y en el momento de la elección mágicamente aparecían. Las televisiones de Enrique Peña Nieto, nómbrenlos. Ay, las teles. Las teles, o sea, yo me acuerdo mucho de las teles porque los camiones llegaban. Porque tengo una, dice Bebe. Porque tengo una, no. Porque llegaban. Veo Versus en una pantalla. Pero aparte las pantallas eran una cosa así, o sea, una cosita así bien chiquita. Cuando vino lo de la reforma del IFT, que vino quítalo, exacto, cambia tu televisión de caja por una plana. Se convirtió en un instrumento electoral. Pues, es que eso fue completamente electoral, porque entonces esta tele venía súper rotulada, era una tele con unos sellos así bien grandotes y todo así de, o sea, si hoy lo vemos, pues traía esos sellos así como de alto en conservadores, pero traía esos sellotes, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llamaba, era México, no me acuerdo. Y entonces esas televisiones la gente pues las quería, porque a ver, imagínate que vives en una zona alejadísima, que no tienes, o sea, que tú solo tienes tu cajita, te están diciendo que vas por una tele, claro. La gente no veía esas teles hasta que llegó a la elección. Y entonces eran las lideresas y los líderes de sección los que iban por esas teles. Y así teles, llámenle el programa que quieran, programas agrarios, pónganle el nombre. Con la famosa ventanillita, híjole, llegabas a la ventanilla, o llegaba el líder con unos bonchesotes así de credencial y empezaban a sacarlos. Y cuando los entregaban, lejos de que fuera el delegado, ¿no?, iba el político que gestionó que salieran para ellos. Evidentemente hoy estamos en un escenario distinto. Los programas sociales son constitucionales. Tienes una estrategia de entrega donde van de manera obligatoria los secretarios, los delegados del bienestar con los servidores de la nación a tocar puertas, a hacer un censo y entonces identificar quiénes los necesitan y decirle aquí está, regístrate, tenlo. Y por mucho que, porque sí pasa, como el caso, por ejemplo, de Cecilia Guadiana, por mucho que te quieran hacer la manita de puerco, hay que seguir insistiendo. Son programas constitucionales. Tú lo tienes, no te lo pueden quitar. Lo necesitas, ve y pídelo. No esperes, tampoco esperes a que llegue. Si tienes esa posibilidad, ve y pídelo. Es constitucional, te lo van a dar. Si estás dentro del segmento de la población, te lo van a dar. Así el tercero diputado diga lo que diga, te lo van a dar. Tenemos el ejemplo de Cuadri, de Schwebel. ¿Lo necesitan? No lo creo, pero fueron por sus tarjetas de la pensión de la tercera edad. ¡Qué maravilla! De eso se trata. Son derechos, es constitucional. Entonces, ¿en qué escenario estamos hoy? Hoy ya no tenemos un programa político electoral aliado a los programas sociales. ¿Qué ha pasado con eso? No hay una reestructura electoral. El PRI es el que gozaba de la mayor estructura electoral porque es el partido que tenía esos programas sociales. Entonces el PRI tenía todo un expediente. No sé si se acuerdan que tenía, según ellos, más de 6 millones de afiliados. Que conforme no hemos avanzado, el INE le cepilla 3 millones y luego le cepillan 2 millones y el INE se queda con un partido que ni siquiera yo creo que sus afiliados... Todavía es partido. Que todavía es partido por... ¿Existe el PRI? Exacto, todavía es partido por milagro. 1 millón es lo que Morena ha afiliado en 15 días. Y ellos se quedan con 1 millón, o sea, pero pasaron en 5 años de 6 millones a 1 millón. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esto? Todos los políticos y los líderes, pues era el negocio. Los seccionales era su negociazo. Entonces tenían copias, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 copias de la credencial del elector de la misma persona, aunque ya estuviera muerta. Y en tiempos electorales, pues ahí fluía el dinero a través de las factureras. Entonces, cuando todo eso empieza a cambiar con la 4T, los pones en jaque. Pero ¿qué es lo que no cambió? Los personajes que ya tienen esas estructuras, algunos están en Morena. Entonces tienen esa estructura. ¿Qué pasa? Insisto, para hacer una reforma y una transformación político-electoral necesitas llegar a lo municipal. Y hay grandes líderes y lideresas seccionales, pero hay otros que no lo son. ¿Qué tienes que hacer? Cambiarlos. Ahora sí que el relevo también tiene que llegar a los seccionales. ¿Cómo lo haces? Y ojo, el cambio ideológico, porque es que tú los quitas y siguen pensando exactamente igual. Exacto, o los pasas a otro partido. Es la formación política, ¿no? Exacto, pero por eso escriban. ¿Verdad? Y ese es el momento en el que ustedes, en el que ustedes me mandan un mensaje. Mándenos un mensaje a la línea 01800 Alina Ideológica te responde. No, pero es que eso voy. O sea, exacto, lo acaba de decir Alina. ¿Qué pasa si el seccional se va a Morena? Va a seguir con las mismas prácticas. Si se va al PAN, es más, puede estar en Morena, el PAN, el PRI, y así están todos, porque eso es lo que han hecho toda la vida. ¿Cómo lo cambias? Viene el cambio ideológico. Pero aparte de lo ideológico, no es nada más voy a poner a hablar para decirte por qué. Te voy a dar las herramientas. Hoy Morena tiene un presupuestazo que le permite designar esas herramientas
para decirle a la gente, a ver, ¿quién quiere? ¿Tú quieres? Vente. No necesito que sepas, yo te enseño. Yo te enseño. Yo te enseño todo lo que necesitas saber. Incluso a las candidatos, a las personas que quieran ser candidatos, lo que quieran, no necesito que sepas. Yo te enseño. Yo te enseño a debatir, yo te enseño todo lo que necesitas saber. Porque tengo el presupuesto para hacerlo. Sí, en lo municipal, exacto. En lo municipal es donde, si quieres solucionar todos los problemas de cacicazgos, candidatos, vete a lo municipal. Sí. Vete a lo municipal, vete a lo seccional. Es algo que aparte Morena tiene la herramienta de hacerlo, no solo por el presupuesto, sino porque vas tocando puertas. Y no es nada más ve tocando puertas diciendo a la gente que se afilie, porque no es nada más afíliate, es explícale por qué, que ahí también hay un error. Muchas veces no explican qué es la afiliación, para qué sirve, cuál es la diferencia entre simpatizante, militante, afiliado, para qué es cada quien. Y tampoco invitan a la gente a que diga, yo quiero. Me ha topado muchísima gente que dice es que yo quiero, y yo tengo años apoyando el proyecto, pero no me dejan pasar. Y preguntas, bueno, alzaste la mano, no, pero ¿a dónde lo hago? Y esa también es cierta. A Morena en este proceso electoral lo platicamos mucho. ¿Qué le faltó? Comités municipales, pero además, ¿qué comités? O sea, por eso te vas desde lo seccional hacia arriba, porque no es nada más rellenar por rellenar, es pero quién. O sea, siento que Morena se va a enfrentar a un tema muy importante, que es esto, ¿no? Que haya una ideología de las personas que vaya a afiliar. Convicción incluso, porque ideología puedes tenerla, pero convicción. Pero yo siento que ahí falta mucha ideología en la gente, o sea, que se perdió totalmente con este tema también de la democracia, que nos han metido en la cabeza que el neoliberalismo es lo que te estaba dando vida y pensar, o incluso no llegar a cuestionarte las cosas y situaciones políticas. Lo dijimos en versos pasados. La gente está muy concientizada, la gente, en contrario a lo que está pasando en Estados Unidos, contrario a lo que pasa en otras latitudes, en México la gente ya sabe y está interesada en saber cómo están sucediendo las cosas aquí. Y digo que tiene un gran reto porque pienso también en todo lo que vivimos en la elección pasada. La gente se sintió en algunos puntos defraudada porque ellos decían, a ver, yo ya estaba en ese espacio, yo me afilié, yo estuve militando, yo estuve yendo a los cursos, yo estuve justo siguiendo todo y de repente no me voltean a ver, ¿no? Exacto. Entonces también ese gran reto que tiene Morena para hacerles ver, y lo que decías hace un momento, Alina, creo que es muy importante darles la oportunidad. No porque sean jóvenes o no porque a lo mejor ya son personas mayores que se quieren sumar al movimiento y que tienen todo un cambio de pensamiento y que dicen, sí, claro, no me voy a poner la camiseta porque me la voy a poner y voy a salir a difundir lo que piensa la Cuarta Transformación porque creo en ello, ¿no? Pero que sí haya esos actos. ¿Va a suceder? O sea, hay voluntad también de Morena, de el Partido Verde, el PT, y los menciono porque están siendo parte de la Cuarta Transformación, ¿no? ¿Hay una voluntad en realidad por darles esos espacios o en realidad solamente quieren tener un gran número de afiliados como en su momento lo hizo el PRI? Bueno, yo creo que ese es el reto de cualquier partido. Recordemos la historia en general de los partidos, no solamente de México, sino del mundo, nacen bajo ciertas condiciones y correlación de fuerzas de las izquierdas, de las derechas, tal es el caso del propio PRD, que nació, ¿no?, bajo la idea de que tenía que haber más democracia, que tenía que recuperar esa tradición de la Revolución Mexicana, y lo que vimos fue que un puñado de personajes se terminaron quedando con el partido y terminaron desapareciéndolo. Viendo hacia atrás, vemos que Morena fue eso, la apuesta de Andrés Manuel López Obrador para que un gran movimiento tuviera acceso directamente al poder. En su momento hubo muchos cuestionamientos sobre si esa era la ruta o no, dejar de ser movimiento para convertirse en un partido, y yo creo que fue la decisión correcta conformar Morena ya como un partido, pero le puso apellido, que es un partido movimiento, y eso es lo que está innovando en realidad en el siglo XXI. Pasamos de tener simplemente partidos, sindicatos, a tener partidos movimientos, que en el caso de Bolivia es el caso del MAS, el Movimiento al Socialismo, instrumento político, ¿no?, para esa disputa, y ahora Morena está en eso, en si realmente esa herencia de los movimientos, de los otros partidos que le antecedieron, de la lucha campesina, de los ferrocarrileros, los electricistas, las mujeres, sufragistas, etcétera,
logra tener cabida en el siglo XXI. Entonces, más allá de la voluntad de una dirigencia, de la presidenta, de unos cuantos, entender que los procesos de transformación, y que hoy estamos en la 4T, se deben no exclusivamente a sus liderazgos. Es decir, la revolución no solo es Zapata, sino las y los revolucionarios. La independencia no solo es Miguel Hidalgo, sino son las y los independentistas. Entonces, este proyecto va a ser sí y solo sí, se suman las masas a decidir el futuro del proyecto. Pues ahí está. Este versus bien interesante que se puso y muy probablemente vamos a seguir discutiendo estos temas. Muchísimas gracias, Meme. Muchas gracias, Alina, por haberse quedado aquí en este versus grabado. Pues ya nos vamos a ver el último grabado. ¡Qué emoción! Antes del en vivo. Que igual vamos a leer sus comentarios. Claro, ahora sí, eso ya. está muy interesante porque pues ya vamos a tener esa interacción que normalmente nos metemos a el en vivo, bueno, cuando está el estreno, pero no es lo mismo que nos estemos alimentando también de todos sus comentarios, así es que nos vemos todos los lunes a partir de el próximo 17 de febrero a las 11 de la mañana para que allí estemos conectados y comentando el versus. Ahí vamos a estarle respondiendo. Suscríbase, déjenos sus comentarios en este programa, pero también el próximo lunes completamente en vivo. Y ya nos estaremos viendo, así que comenten todos los temas ahí, aparte de la mañanita, un horario después de la mañanera, frescas. De café y noticias. Dijo nadie nunca, pero sí. Sí, frescas, porque Sí, es lunes. porque Perla nos va a preparar un café. Vamos a estar aquí, Claro. Es muy bien. Entonces, Aceptó, maravilloso. Sí, pues bueno. Ahora sí, muchísimas gracias, Cris, por habernos acompañado en esta... Alina, que voltees a la cámara, Cris. Cris así haciendo circo, maroma y teatro. ¡Sorpresa! Nos vemos el próximo lunes en vivo en Sin Embargo al Aire. Mientras tanto, compartan este programa de Estudio B y suscríbanse al canal hermano de Sin Embargo al Aire y también a Sin Embargo al Aire. Cuídense. Bye. Chao. Sin embargo, anuncia mejoras en su programación. Desde el lunes 17 de febrero, comienza con la Mañanera del Pueblo en Sin Embargo al Aire. Y al terminar, sigue con el análisis y las noticias más relevantes en Café y Noticias, con Daniela Barragán y Perla Velázquez. Y a partir del 17 de febrero, los clásicos de Estudio B, ahora totalmente en vivo por Sin Embargo al Aire. Podrás seguir a tus periodistas favoritos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Lunes Versus con Daniela Barragán, Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel. Martes Radicales con Fabricio Mejía, Héctor Alejandro Quintanar, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Miércoles Close-Up con Obed Rosas. Jueves Usted, Yo y Otros como Yo con Romina Gándara. Y viernes Galileo con Manuel González. Todo por Sin Embargo al Aire.